Bueno, pues voy a presentar a los dos compañeros que me acompañan en la mesa. En primer lugar a Laura Camargo Fernández, que es autora del libro sobre el que vamos a hablar hoy, titulado Trumpismo discursivo. Ella es profesora titular de Lingüística en la Universidad de las Islas Baleares, es sociolingüista y está especializada en análisis del discurso. Es de esos casos raros que ha conseguido combinar su carrera académica con su activismo político. Ha sido diputada y portavoz parlamentaria de Podem en las Islas Baleares. Es cofundadora de la Asociación Solidaridad con Palestina de Mallorca desde 2006 y es activista en Mallorca per Palestina y en la plataforma Mallorca per la Pau. A su izquierda tenemos a Armando Recio García, que ya lo conocéis muchos de vosotros porque es también miembro de Isegoría y es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Periodismo y Comunicación Global, y es especialista en comunicación social, en gestión política y en historia de la propaganda. Ha publicado recientemente algunos trabajos sobre el discurso de Vox y de la extrema derecha española, y también ha trabajado sobre la propaganda política, la difusión de la propaganda política a través de las redes sociales, que, como vais a ver en el coloquio de hoy, son temas centrales en el libro de Laura Camargo. Bueno, muchas gracias por la presentación, Isabel. Voy a hacer un buen perceptivo en los actos que organiza Isegoría, el protocolo, contar qué es Isegoría, sobre todo para la gente que viene de nuevas y no nos conoce. Isegoría es un proyecto que nace hace 8 años, una cosa así, más o menos, en el 16-17, de gente que está interesada en mantener una serie de encuentros, un foro de debate de ideas en torno a la cultura, la economía, la política, y acercar precisamente esos debates, esas reuniones en torno a esas cuestiones que nos están interesando y que están de actualidad, para tratar de influir de alguna manera en la sociedad. Tenemos que mantener estos espacios abiertos y abiertos a la discusión precisamente son muy interesantes para que florezcan nuevas ideas, nuevas aportaciones en torno a esta cuestión. Entonces, os conmino a la gente que todavía no se asocia y quiera asociarse a que en la entrada, junto a los libros que también podéis comprar de Laura, lo digo yo para que no tenga que decirlo ella, que están allí a vuestra disposición, tenéis unos señaladores, unos marcapáginas en los que podéis anotar vuestros datos para que nos pongamos en contacto con vosotros y a través de ahí los socios de Isegoría. Yo creo que es muy interesante y colaborar con esta iniciativa que ha arraigado y que va a seguir arraigando vista la suerte que hemos tenido recientemente. Ya sin más le doy paso a Isabel para comenzar con el debate. Gracias, Armando. Bueno, pues el tema central del coloquio es hablar sobre el libro de Trumpismo discursivo, pero como contamos en la mesa con dos especialistas en análisis del discurso y de la propaganda política, yo voy a ir planteándoles algunas preguntas para reflexionar sobre el libro, sobre algunas de las cuestiones que yo creo centrales que plantea el libro y sobre las que espero que los dos nos ilustren, porque yo creo que el libro tiene muchos contenidos que nos interesan con toda seguridad a los que estamos aquí. El libro de Laura comienza en su misma introducción reflexionando sobre una idea general que es el punto de partida del libro. ¿Por qué cada vez más gente en más lugares del mundo acepta posiciones autoritarias y reaccionarias? Esta pregunta obviamente se puede responder de múltiples puntos de vista. Aquí la vamos a intentar abordar desde el punto de vista del análisis del discurso, desde la lingüística. Y vamos a responder a esta pregunta planteando cómo se articulan discursivamente estas ideas reaccionarias. ¿Cuáles son las claves retóricas de los proyectos de la ofensiva reaccionaria actual? Vamos a comenzar, si os parece, planteando primero Laura y luego Armando una definición sencilla de lo que entendemos por trumpismo discursivo, cuáles son sus pilares discursivos e ideológicos. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos, muchísimas gracias. Es la verdad que una alegría enorme estar
hoy aquí venciendo al fútbol, como decía Armando, hay un partido importante y sin embargo hemos preferido estar aquí debatiendo sobre estos temas que, bueno, si bien efectivamente, como decía Isabel, vamos a abordar desde un punto de vista lingüístico o más amplio, incluso discursivo, no podemos perder de vista que tienen un pivotaje fundamentalmente político y social. Es decir, hoy no vamos a hablar solamente de discurso, de retórica o de lingüística. ¿Qué es lo que se oye? Ah, ¿en serio? Ah, que está lloviendo. Vale, bien, está bien saber qué es la lluvia y no una de las amenazas de Trump, ¿no? de estas que estaba mirando el reloj a ver si son las 20 pm, pero bueno, se refería a las 20 pm suyas, ¿no? Bueno, volviendo sobre lo que estaba diciendo, comentaba que no solamente, como no puede ser de otra manera, vamos a hablar, y menos ante un auditorio como este, de cuestiones de lingüística o de discurso, sino que vamos a hablar también de cuestiones relacionadas con el momento político que vivimos, que se puede definir ya como un momento de cambio de época, como un momento de cambio de ciclo, y en el cual ineludiblemente tendremos que hablar también sobre imperialismo, tendremos que hablar sobre crisis del capitalismo y tendremos que hablar sobre algo fundamental desde mi punto de vista, y aquí conecto con esto que decía Isabel de mi vertiente como activista social, tendremos que hablar también de qué vamos a hacer, ¿no? El famoso qué hacer, que una y otra vez emerge, como no puede ser de otra manera, dadas las circunstancias de este mundo en crisis y de este cambio de época o cambio de ciclo que estamos atravesando y que, bueno, nos plantea un panorama precisamente poco alentador, ¿no? Yo creo que de aquí intentaremos salir con algún mensaje positivo. El libro acaba bien, hay que decir, hago un pequeño spoiler, el libro acaba bien, pero cuando ayer oía las noticias, ayer o antes de ayer, pierdo la noción del tiempo con tanta información, la infoxicación que tenemos de todas las cosas de las que nos vamos enterando, oía que Alemania había planteado una medida para prohibir la salida de los jóvenes de su país en edad militar durante un periodo mayor a 3 meses sin permiso. Automáticamente pensaba que de aquí a 2 o 3 años podemos estar embarcados en una guerra. Europa puede estar embarcada en una guerra, ¿no? Entonces el panorama obviamente no solamente nos va a llevar a hablar, o no quisiera hablar solamente de cuestiones discursivas, aunque ese es el centro y el foco del libro, sino también de qué podemos hacer ante este escenario de guerra, de crisis ecosocial y, bueno, pues de autoritarismo reaccionario, que es un poco de lo que realmente trata el libro, ¿no? De toda esta configuración del neoliberalismo y de cómo ha desembocado en este nuevo orden, podríamos decir, no solo del discurso, no solo un nuevo orden discursivo, sino también un nuevo orden mundial. Me pedía Isabel, bueno, obviamente, no lo he dicho, pero muchísimas gracias a Isegoría, estoy muy contenta de poder estar aquí, ya lo he dicho al principio, pero quiero insistir en ello. Gracias a Isegoría, muchísimas gracias a Isabel Molina, porque realmente ha sido por ella que estoy hoy aquí y muy contenta de volver a verla. Además, y si Isabel me dice baila, yo me echo a bailar. Y muchas gracias, Armando, porque además he tenido la oportunidad, a raíz de que íbamos a estar juntos hoy, de poder echar un vistazo a algunas de las cosas en las que trabaja y de ver que hay un montón de nexos de unión entre tu investigación y lo que estoy desarrollando, y me ha gustado mucho. Lo que poquito que me ha dado tiempo a mirar me ha interesado mucho y me ha parecido que realmente hay líneas de conexión y podemos abrir un bonito debate hoy. Y gracias a Julián, que está por ahí también, por poner en marcha esto y por hacer que hoy nos demos cita aquí para colectivamente, porque esto no es una cosa de 3 en una mesa, sino un proyecto también, imagino, de involucrar a las más cabezas y a más voluntades, colectivamente podamos dar respuestas y salidas a estas situaciones complicadas que tenemos encima. Isabel me planteaba esta pregunta de cómo podríamos definir de manera sencilla esto que da título al libro, Trumpismo discursivo. Y lo primero que me gustaría aclarar es que en realidad no es algo solamente relacionado con Trump, no es el estilo comunicativo de Donald Trump y no es la manera con la que... Bueno, se está poniendo la cosa. ¡Madre mía! Está cayendo. No es
la manera con la que Trump se dirige a sus enemigos o a sus amigos, ¿no? El trumpismo discursivo, tal y como aparece desarrollado en el libro, es una manera de comunicar la política en el siglo XXI por parte de los representantes de la ola reaccionaria global, que está basada, es decir, no es solo de Donald Trump. Vamos a ver que cada uno lo adapta a los distintos contextos nacionales y a los distintos estados-nación y a las características de los mismos, pero tienen en común todas estas formas de comunicar la política que he denominado trumpismo discursivo: la provocación, la agresividad verbal, la simplificación de los mensajes, la polarización y la utilización de recursos lingüísticos que se ponen al servicio de la deshumanización de los enemigos, de la exaltación de los valores nacionales dentro de esta idea del ultranacionalismo, que es parte de las retóricas reaccionarias del siglo XXI, recursos que se ponen al servicio, como decía, de ideas excluyentes y que intentan construir, y en cierta medida están teniendo éxito en construir, un nuevo sentido común de época, citando aquí al sentido común gramsciano, es decir, una nueva forma de entender el mundo, una nueva manera de mirarlo, una cosmovisión en la cual la divisoria de los amigos y los enemigos, de los que están dentro y los que están fuera, cambie con respecto a lo que había habido durante el periodo como mínimo de la llamada globalización feliz o del neoliberalismo progresista. Tampoco es que este proyecto de la reaccionaria se oponga a un proyecto socialista, esto ya había pasado hace mucho tiempo, esta derrota del proyecto socialista, sino que se está oponiendo a un proyecto neoliberal, es decir, es como realmente lo de Málaga en Malagón o de mal en peor, ¿no? El autoritarismo reaccionario es una vuelta de tuerca con relación a un neoliberalismo que había mostrado un rostro amable durante las últimas décadas del siglo XX y durante el inicio del siglo XXI hasta la gran recesión del año 2008. Y para decir otros rasgos bastante significativos, este discurso, y cierro con esto la primera intervención, circula preferentemente a través de las redes sociales y circula muy habitualmente acompañado por imágenes, es decir, no es un discurso en el cual lo más importante sean las palabras, sino que muchas veces se apoya, por eso hablamos de multimodalidad, ¿no? Se apoya en otros elementos para poder hacerlo convincente, para poder hacerlo persuasivo y para poder tener éxito. Todo el mundo está ahora mismo pensando, no lo sé si todo el mundo, pero cuando se habla de estos nuevos discursos de la ola reaccionaria, por ejemplo, los memes son parte fundamental de su propio éxito. En Estados Unidos, la derecha alternativa, la llamada alt-right, que es lo que precede al éxito de Trump en 2016, el gran movimiento de las derechas radicales en Estados Unidos y de las extremas derechas radicales que aúna a Trump al éxito por encima incluso de las cortapisas del Partido Republicano, este magma de la extrema derecha norteamericana utilizó de una manera no solamente habitual, sino muy exitosa los tableros de internet y estos memes. La rana Pepe, que no sé si os sonará, la hemos visto aquí adaptada por Vox, aunque aquí no triunfó como lo hizo en Estados Unidos, tuvo un papel fundamental en el éxito de la campaña de Trump, que lo aupa a la presidencia de su primer mandato. Así que, bueno, dicho de esta manera más simplificada, es la manera de comunicar la política de la ola reaccionaria global del siglo XXI. Preguntaba Isabel cómo se articulan estas ideas reaccionarias y por qué se asimilan por parte de la sociedad. Es decir, ¿ah, sí? ¿Ahora mejor? Vale. Sí, porque encima entre la lluvia y los truenos, que también están empezando a sonar, tenemos los elementos en contra. Sí, decía, preguntaba antes Laura de por qué asimilan la gente o por qué consumen, por qué asimilan y por qué hacen suyos este tipo de discursos. Es una de las cuestiones que más nos preocupa. Obviamente esto no viene de hoy ni de ayer. Voy a decir dos cosas. Si ahora mismo hace 15 años nos dicen
que personajes como Donald Trump o como Milei iban a ser presidentes de un gobierno, nadie lo hubiera creído, sobre todo con la retórica, como decía Laura, que utilizan. Pero obviamente esto no viene de ayer, lo cuenta Laura muy bien en su libro, cuando se retrae a los años 70 y 80, sobre todo con Reagan y con Thatcher, cuando se empieza a generar también esa dinámica del nuevo liberalismo, ¿vale? A nivel cultural, económico, político, social, y donde se va fomentando cada vez más el individualismo. Entonces, el hecho de que vaya calando cada vez más y en más generaciones ese individualismo, esa conciencia, o